Bueno, buenas tardes a todos y todas los que estamos participando hoy acá en día en la tutoría. Primero agradecerles que estén conectados el día de hoy y el espacio recuerden que es de cada uno de ustedes y es para que ustedes puedan abarcar todas las dudas que tienen con respecto a la tarea número 3. En este caso, esta tarea número 3 implica la narración de un cuento. Vamos a ir viendo paso por paso, vamos a empezar a detallar desde la actividad número 1 hasta la última actividad, que es la actividad 3. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir y con todo gusto yo se las abarco. Ok, vamos a. Para iniciar, vamos a empezar acá que la tarea, esta tarea es la número 3, tiene un valor de un 20%. Recordemos que porque este curso al no tener exámenes se deben de presentar de manera obligatoria todas las tareas. Ok, esta tarea la van a colocar igual como han venido haciendo en el espacio asignado dentro de la plataforma. Recuerden que no se aceptan tareas que sean entregadas por otros medios y esta tarea es de 2 semanas. Por eso es que estamos haciendo la tutoría el día de hoy. Porque esta tarea la tienen que entregar el 21 de julio antes de las 11:55, como ustedes ya bien lo han estado haciendo durante todo este tiempo. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? El propósito de esta tarea es que la futura persona docente analice diferentes propuestas pedagógicas enfocadas en la narración oral. ¿Y por qué en la narración oral? Porque nosotros los docentes tenemos que desarrollar, si no tenemos esa habilidad, porque la mayor parte del tiempo vamos a estar haciendo uso de esto. Y así es como potenciamos la comunicación oral y para ello también tenemos que tener conocimientos de los fundamentos teóricos. Ok, recuerden igual que en las demás tareas, la portada, todos lo han venido haciendo bien, el formato de portada, entonces aquí creo que no hay ningún problema porque todos lo han manejado excelente. Nada más recordemos el uso de las tildes, que sí se les está olvidando un poquito. Que para este trabajo hay instrucciones metodológicas, igual que en los anteriores. Primero, utilizar Arial 12 y un interlineado de 1.5. Vamos a usar lenguaje inclusivo, por ejemplo, los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes y la niñez. Debe de aparecer este tipo de lenguaje en la tarea porque tiene un valor. Entonces no vamos a decir el estudiante, sino que nos vamos a referir a las personas estudiantes porque esto se va a calificar. Vamos a seguir el orden establecido para presentar la tarea que yo ahorita se les voy a dar. Y la tarea, antes de colocarla en el entorno, la vamos a convertir en formato de PDF. Ok, vean, la guía de trabajo, igual como hemos venido haciendo en las unidades anteriores, vamos a trabajar con las lecturas que a nosotros nos van a dar en el entorno. Estas lecturas todas están en el entorno. Solamente voy a hacer una aclaración, que vamos a usar la lectura 8, que es premisas para la enseñanza de la expresión oral en Chile. Aquí vamos a utilizar de la página 256 a la 262. En la lectura 9, que es la que ustedes van a utilizar para la actividad 1 de la tarea, que se denomina la expresión oral, una problemática para abordar, las páginas que van a utilizar es de la 295 a la 297. Entonces, esta es la aclaración que quiero hacer acá porque en la instrucción de la tarea venía un error, yo ya se los modifiqué. En la lectura 10 vamos a hacer uso de toda esta lectura, el reto de la expresión oral en educación primaria, características, dificultades y vías de mejora. La lectura 11, la narración oral escénica como estrategia para potenciar la comunicación en niños de 8 a 10 años. Acá utilizamos de la página 39 a la 67. Ok, luego la lectura 12, algunos de ustedes les dieron el día de la matrícula el libro denominado Mediación en el aula, recursos, estrategias y técnicas didácticas. Acá vamos a utilizar de la página 171 a la 176. Por alguna razón, si alguno no lo tiene, yo les coloqué las páginas escaneadas en el entorno, entonces lo revisan acá. En este libro vienen un montón de estrategias didácticas bellísimas que ustedes pueden utilizar
Y les recomiendo que de verdad lo revisen con mucho cuidado. Y luego tenemos la lectura 13, que es el programa de estudio de español, y aquí nos vamos a dirigir de la página 268 a la 391. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la primera actividad. Esta primera actividad la llamamos enunciados. Yo se las voy a ir explicando paso a paso. Dice, luego de analizar reflexivamente la lectura 9, vamos a ir a leer, nos dirigimos únicamente en este caso a la lectura 9, para hacer esta parte de la tarea, de la página 295 a la 297. Una vez que ustedes la leyeron con detalle, vamos a trabajar, ahora sí, trabajen la columna 2, el cuadro que se le presenta más adelante. Ya se los voy a Profe, presentar. disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta. Es que vieras que ya yo he estado utilizando esa lectura de Joaquín, Ajá. pero utilicé de la página 28 y usted dijo que tenía que ser de la 39. No se puede No, no entonces. importa. Si viene ahí viene información importante, puede hacer uso de esa parte también, no hay ningún problema. Es que nosotros colocamos las páginas como para que ustedes se orienten un poquito más, pero no hay ningún problema, tranquilo. Ah, bueno, gracias. Mucho gusto. Ok, vean, dice, en el cuadro se presentan 3 enunciados. Léalo con atención, determine si son correctos o no, y al iniciar su criterio justifique su respuesta y lo vamos a reforzar con una cita. Esta cita tiene que tener el formato de APA séptima edición. Recuerde trabajar en orden y la información completa. Explique claramente lo solicitado con sus palabras, cuide su redacción y ortografía. Ok, aquí está el cuadro. Este cuadro es el que ustedes van a trabajar en este formato, sí, en este formato. No lo vamos a modificar, así lo colocamos en la tarea. Entonces, acá vienen los enunciados. ¿Cómo vamos a llenar esta parte de acá? Entonces, el enunciado número 1 dice, para que la competencia comunicativa sea efectiva y funcional, se requiere únicamente de tener habilidades y conocimientos en el área gramatical. Eso es lo que nosotros le damos a ustedes. Ok, ahora sí, ¿cómo lo completo? Punto 1, indico si este enunciado es correcto o es incorrecto. Entonces yo coloco ahí la opción que considere que es. Luego de que yo anoto si es correcto o incorrecto, voy a justificar con mis propias palabras porque yo creo que ese enunciado es correcto o es incorrecto. Una vez que hago eso, refuerzo, es decir, utilizo una cita para justificar mi respuesta. Y recuerden, muy importante, que la competencia comunicativa es la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y de entender a los demás. Y aquí se va a integrar, por lo tanto, la escucha, la lectura, la expresión oral y la escritura. Es por eso que es un conjunto de procesos que se desarrollan durante toda una vida, que los vamos a desarrollar desde que estamos casi que en la pancita de la mamá. Y esto se da con el fin de que nosotros podamos comunicarnos asertivamente. Para la comunicación, recuerden que requerimos el hablar, el escuchar, incluso el leer y el escribir. Y aquí es muy importante que tengan claro que es erróneo considerar que solamente se va a centrar en la gramática. Ok, en el enunciado número 2, me dicen que para fomentar la expresión oral en los y las discentes se debe abordar esta habilidad del todo a las partes. Hacemos lo mismo que hicimos con la pregunta anterior. Primero indico si es correcto o es incorrecto. Una vez que coloco la opción que considero, voy a justificar por qué, haciendo uso de mis propias palabras. Y finalmente, anoto una cita para reforzar. Recuerden acá que se puede decir que la expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado, ¿okay? Es expresar y hablar al mismo tiempo. El tipo de lenguaje. Y en el enunciado número 3, esta parte de la tarea es muy facilita. El enunciado número 3 me dice, la expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos para comunicarse. Esta habilidad se adquiere primeramente en el hogar, igual como hicimos con las anteriores, indicamos si es correcto o es incorrecto, justificamos con nuestras propias palabras y reforzamos con una cita. ¿De dónde tomamos esa cita? De la lectura número 9 que estamos usando. Nada más acá, sí les recuerdo que la expresión oral es una de las formas que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos y esta se adquiere desde nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una forma natural de comunicación que nos permite
interactuar con las otras personas, incluso a través de la imitación. Y recordemos que los niños experimentan el lenguaje oral primero en el entorno familiar y lo van a utilizar, o nosotros lo utilizamos como una herramienta para compartir o para comunicarnos, que durante las primeras etapas el lenguaje se utiliza a través de sonidos que emite el niño, luego se le van a enseñar sus primeras palabras, para luego ya ser un niño y luego un adulto que es capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Y entonces podemos concluir que el lenguaje se da desde la primera infancia. Ok, luego tenemos el video, que es la actividad 2. Narración del cuento, voces y palabras entre los pupitres. Dice, realice un video narrando el cuento de Ubieta. Únicamente se puede trabajar con el cuento de Ubieta, no se vayan a buscar otros cuentos. El cuento de Ubieta está colocado en el entorno, yo se los coloqué el lunes como en la tardecita. También yo les adjunté aquí esta imagen porque hay un video en YouTube, ustedes pueden colocar cuento Ubieta, que es prácticamente el mismo cuento, casi que con puntos y comas, del que está en el entorno, pero la sugerencia es que ustedes lean el cuento que está en el entorno, pero como algunos de ustedes son auditivos, también pueden complementar con el video que aparece en YouTube. Ok, para contar este cuento hay que hacer varias cositas. Okay. Elaborar material creativo, llamativo y de calidad para la narración del cuento. Y acá entre paréntesis dice no se limite a utilizar material impreso. Okay, entonces, ¿a qué se refiere este material creativo llamativo? Puedo hacer un títere de Ubieta, de una media, por ejemplo, un títere de la muerte, puedo hacer un teatrino, puedo elaborar una serie de materiales que sean llamativos, que vayan más allá de la impresión, porque cuando vamos a trabajar con una copia o una impresión de la imagen, pues se pierde un poquito el interés. Y a ustedes se les va a calificar que mientras estén narrando el cuento, la persona que lo está escuchando en este caso sería yo puedo observar en ustedes que generan interés en la persona que está escuchando la narración. Este material, además de que ustedes lo van a elaborar, deben de incluir en el trabajo 3 fotografías. Ok, son 2 fotografías del proceso de la elaboración del material. Por ejemplo, yo voy a hacer un títere de Ubieta donde yo le estoy colocando los ojos, qué sé yo, la boca, le estoy poniendo ropa y una fotografía del material finalizado. Entonces aquí se ocupa que quede clarito. 2 fotos del proceso de elaboración y una del material finalizado. Ok, cuando ya ustedes hacen el material, ahora sí, vamos a narrar el cuento usando el material diseñado. Tienen que aparecer ustedes en el cuento, tienen que verse, sí, tienen que verse en el cuento. Y antes de que ustedes inicien el cuento, van a hacer una presentación personal. ¿Qué es lo que van a indicar ahí? El nombre completo de ustedes y el centro universitario al que ustedes pertenecen. Entonces decimos eso y decimos, vamos a dar inicio, por ejemplo, a la narración del cuento de Ubieta. Okay. Para la narración del cuento, cada uno le va a dar el toque personal o esa chispita que tiene cada uno de ustedes. Recuerden que cuando nosotros vamos a narrar, tenemos que trabajar mucho lo que es la fluidez, la entonación, porque vamos a transmitir emociones, sentimientos, incluso cuando narramos, transmitimos un poco de nuestra personalidad, porque muchas veces ustedes a través de la voz de una persona pueden darse una idea de cómo es esa persona, seria, una persona más bromista, pero en este caso ustedes tienen que imaginar que están en un grupo de estudiantes de primaria a quienes le tienen que narrar ese cuento y para narrar ese cuento tienen que utilizar todas las herramientas posibles que tengan, el uso de la voz es indispensable y el uso de los materiales que ustedes elaboraron es el complemento perfecto para que puedan cautivar la atención. Ok, aquí viene el punto, narro el cuento sin leer. Ok, sí, debemos de aprenderlo, debemos de ensayarlo y una vez que ustedes se sientan preparados, ok, empiezan a grabar. Vamos a utilizar los materiales construidos para narrar y en la grabación su volumen de voz debe escucharse correctamente. Y aquí sí les pido encarecidamente que pongan mucha atención a esa parte, porque en los videos de la tarea 1 habían algunas personas que casi no se les escuchaba la voz, entonces es un poquito difícil calificarlos.
Entonces van a utilizar el tono de voz adecuado. Todo tiene que estar narrado con la voz. No es que van a hacer una presentación y solamente van a pasar las diapositivas con el texto escrito. No, es narrar, es contar, es hablar. Es como cuando nosotros vamos y vemos un cuentacuentos, como por ejemplo cuando Carlos Rubio narra un cuento. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que su forma de narrar el cuento, en conjunto con los materiales, debe lograr mantener la atención del espectador y elija un espacio adecuado para contar el cuento, sin distractores y con una buena iluminación, y utilice una vestimenta adecuada para narrar este cuento. Ok, este cuento, vamos a hacerlo acá. Dice que vamos a subir el video en YouTube. Como ustedes siempre me lo colocan, recuerde que debe subir su video en forma pública, no lo pongan en forma privada porque si no yo no lo puedo observar. Y el enlace es el que ustedes van a agregar al trabajo escrito, el enlace de ese cuento. Y compruebe que el video se pueda ver sin problema antes de su entrega. Yo les coloqué aquí esta imagen porque aquí esta persona está narrando el cuento y lo narra con su propia voz, utilizando gestos. Recuerden que cuando nosotros hablamos también utilizamos gestos. Por ejemplo, si estamos enojados, arrugamos la frente. Si queremos expresar sentimientos, a veces expresamos a través de las manos, moviendo las manos, haciendo una sonrisa. Tienen que ser ustedes, tienen que ser muy naturales, porque recuerden que al narrar un cuento, una característica importante es la naturalidad de la persona. No se puede ver que es impuesto, ¿ok? Y vean que este señor acá lo está narrando y tiene su material atrás, que en este caso serían los títeres. Alguno de ustedes lo que podría hacer es hacer un títere de mano, va narrando y ese títere de mano lo va a acompañar. Ok, esa sería la actividad 2. Ahora vamos a la actividad 3. La actividad 3 es mis conclusiones. Ok, vamos a construir una conclusión de forma detallada, pero para concluir para hacer esa conclusión, vamos a hacer uso de estas 3 preguntas. Entonces, construya una conclusión de forma detallada, dando respuesta a las siguientes interrogantes. Utilice una cita para apoyar cada una de sus respuestas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Okay. Mi conclusión de la pregunta 1. ¿Va a colocar en la tarea la pregunta, la conclusión con respecto a eso? Okay. Dice, porque a pesar de que la narración en voz alta es una vieja costumbre, ahora cobra importancia. Para eso ustedes tuvieron que haber leído todas las lecturas del entorno, que yo solamente les doy como puntos clave. Vean, recordemos que la importancia de la narración se remonta prácticamente a toda la historia de la humanidad, y este es un recurso universal que está presente en la cultura de todo el mundo. Resultado de esto es, por ejemplo, las leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. Por eso es que nosotros conocemos la leyenda de la Llorona, del Cadejos u otras leyendas, porque la narración oral es muy valiosa porque además permite entender, expresar, conectar y transmitir conocimiento. Además, es muy importante porque enriquece la expresión oral, y la expresión oral es algo que nosotros debemos de practicarlo diariamente. ¿Por qué? Porque me permite expresar las ideas de manera clara. Además de que nos ayuda también a ejercitar lo que es la memoria y la habilidad del lenguaje a través de la narración oral, como por ejemplo cuando ustedes van a contarles ese cuento a algún niño, ustedes van a traer magia y encantamiento, y por eso es que es muy importante utilizar la narración de cuentos en la práctica docente. Ok, viene la segunda pregunta, que la tenemos que colocar en el trabajo y que vamos a anotar nuestra conclusión. Dice, ¿por qué la lectura no se debe limitar a evaluaciones sobre si el estudiante leyó bien o mal, o si es capaz de recordar hechos o sucesos? ¿Okay? Recordemos que la lectura es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento, pero muy importante, la lectura ejercita la imaginación, fomenta el análisis, fomenta estudiantes críticos y despierta la curiosidad, además de que mejora el vocabulario, la concentración y le permite al estudiante un bagaje amplio de conocimientos. Viene la pregunta 3.
Dice, ¿de qué manera es capaz el docente de potenciar el desarrollo comunicativo de las niñas o de los niños a partir de la narración? ¿Qué estrategias o herramientas se pueden proponer? Ok, acá recuerden, y para esta pregunta pueden irse al programa de estudio de español o al libro de mediación. Acá vienen también una serie de herramientas muy valiosas, además de todos los aportes de las lecturas. Y entonces acá es importante que ustedes sean claros que el docente juega un rol fundamental en el aprendizaje y la adquisición del lenguaje de los estudiantes. Si tenemos estudiantes sentados en un pupitre todo el día escribiendo, transcribiendo, esos niños no van a potenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas. Debemos de potenciar una enseñanza de calidad donde se le permita al estudiante comunicarse adecuadamente y que sea capaz de expresar sus ideas y reflejar sus pensamientos. ¿Qué actividades podemos utilizar? Podemos utilizar con segundo ciclo algo muy valioso que son los debates, los foros, entrevistas. Podemos trabajar acá también con los más pequeños, adivinanzas, trabalenguas, y todas aquellas actividades en las que el niño ponga en práctica la parte oral. Ahora sí, se ocupo que quede clarito que en esta parte de la reflexión igual van a hacer uso de sus propias palabras, del parafraseo, pero deben de acompañar con una cita textual. Entonces, esto, para que lo tengan claro. Conclusión, coloco la pregunta, respondo con mis propias palabras y argumento, utilizo o acompaño con una cita textual. ¿Cómo vamos a organizar este trabajo? Ok. Portada. La actividad 1 de los enunciados en el formato del cuadro que se les facilitó en la tarea. La actividad 2, la narración del cuento. Colocar el enlace y luego las fotografías del material. 2 de la forma en la que ustedes, del proceso de la elaboración. Y una del material finalizado. Y luego la actividad 3, que son mis conclusiones. Y finalmente siempre debemos de anotar las referencias. Ok, pues dice que vamos a revisar todos los criterios de la escala calificación para prevenir que no se omita ningún aspecto importante de la tarea y que vamos a convertir ese documento en formato PDF. Okay, vamos a ir viendo qué partes se nos va, qué aspectos les vamos a ir calificando. Ok, de los enunciados de la actividad 1. En el cuadro determina si los 3 enunciados son correctos o no. Justifica su respuesta, 9 puntos. Recuerden que al justificar la respuesta es con parafraseo. Refuerza sus argumentos con una cita utilizando APA séptima edición, 3 puntos, para un total de 12 puntos. Luego viene la narración del cuento. La actividad 2, utiliza el cuento de Ubieta de la autora costarricense Carmen Lira, 1 punto. Elabora material creativo, llamativo y de calidad. Para la narración del cuento, 4 puntos. Ay, perdón. Incluye fotografías del proceso de elaboración del material, el proceso y que esté finalizado también, 3 puntos. Tenemos acá, eso es muy importante. Incluye una presentación de su persona, su nombre completo y el centro universitario al que pertenece, 1 punto. Utiliza el material diseñado para narrar el cuento, 2 puntos. Narra el cuento sin leerlo, 3 puntos. En la grabación el volumen de voz se escucha bien, 1 punto. Por su forma de narrar el cuento logra mantener la atención, 2 puntos. Profesora, perdón, ¿Sí? ya tengo que retirarme. No se preocupe, tranquila. Igual está grabada, yo ahorita la coloco en el entorno. Y cualquier duda, ya Ajá, saben que con todo gusto en el entorno, perdón, en el correo o del entorno o a través del foro. está bien, profesora, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, que utilice un espacio adecuado sin distractores. Eso también se les va a valorar en el desarrollo o en la narración del. Okay, esta parte del material tiene un puntaje de 3. Voy a subir acá. Ok, mis conclusiones.
que construya una conclusión de forma detallada, dando respuesta a las interrogantes. Cada interrogante tiene el valor de 3 puntos, porque a pesar de que la narración en voz alta es una vieja costumbre y ahora cobra gran importancia, tiene un valor de 3 puntos. Porque la lectura no se debe limitar a las evaluaciones sobre si el estudiante leyó bien o mal, o si es capaz de recordar los hechos o sucesos, 3 puntos. ¿De qué manera es capaz el docente de potenciar el desarrollo comunicativo de las niñas o de los niños a partir de la narración? ¿Qué estrategia o herramientas se pueden proponer? 3 puntos. Y que utilice una cita para apoyar cada una de esas respuestas, 3 puntos, para un total de 12 puntos. ¿Ok? Y finalmente tenemos los aspectos que siempre calificamos, y aunque ustedes no los crean, es uno de los aspectos en los que algunos han presentado un poco más de errores. Okay. El trabajo presenta una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad de ideas que permitan la comprensión del texto, 3 puntos. Ortografía, el trabajo presenta el uso correcto de las reglas ortográficas, cada error se rebaja 1 punto, aquí tenemos 3 puntos, presenta todos los aspectos solicitados en el orden establecido, portada, tipo de letra, interlineado, 3 puntos. Y así es como finalizamos con esta tarea número 3. ¿Alguno o alguna tiene dudas al respecto? Profe, yo le quisiera hacer una pregunta. Ajá. Usted al inicio mencionó algo de un libro. Ajá, el libro de mediación. Que se llama Mediación en el aula, estrategias y técnicas didácticas. Ajá, ese es. Ah, ok, es que ya digo yo, pero ¿cuál será? Y era busque. Era ese. Es ese. Gracias, profe. Con todo gusto. Igual si no lo tuvieran, yo les coloqué en la lectura número 12 las páginas correspondientes a ese libro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces sí. Profe, una Ajá, consulta. Digamos, yo tengo una idea, o sea, varias ideas de cómo narrar el cuento, ajá, pero yo quería preguntarle, digamos, de una, si yo hago como formas de un tele con cartón, y dibujo las escenas del cuento, pero dibujadas, digamos, como ahí dice que impresas no, ujú. así, digamos, eso funciona. O puede hacerlas impresas, pero las hace como tipo títere, tal vez, como un títere de paleta o algo así. Ajá, sí, también pensaba así. Esa le Pero sí se funciona. puede, digamos, entonces imprimir, qué sé yo, Ubieta o la Sí. muerte. Y se Ah, puede, lo que no, lo que se pretende que no hagan, que es lo que hacen a veces, que toman una imagen del cuento, qué sé yo, Julieta, la muerte subida en el árbol, y pegan eso solamente. Entonces ahí no hay elaboración de material, porque tiene que ser creativo. Pero la idea que usted me dice, sí, sí está bien. ajá, es igual como que uno haga formas de un teatro y entonces coloque, qué sé yo, un palo de ahí de uvas, Excelente, imprima muy bien. Ubieta o así. Ujú, Ah, bueno, exactamente, gracias. con todo gusto. No se puedan hacer gastos, utilicen material de reciclaje, que es lo que yo siempre les digo, material que tengan dentro de la casa para que no tengan que incurrir en gastos, porque eso no es lo que se pretende. Profe, Ajá, buenas tardes. buenas tardes. Profe, sí, eso era lo que le iba a preguntar yo, que si se podía impreso, pero digamos, recortarlo bien bonito y pegarlo en cartulina y después en un palito Sí, para eso hacerlo se como puede. tipo títere. Ajá, eso se puede. Ah, bueno, está bien, profe. Bueno, Muchas pues, gracias. con mucho gusto. Bueno, si no hay dudas, entonces la damos acá finalizada. Yo ahorita se la subo en el entorno para que puedan volver a ver la tutoría y ya saben que cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto yo se las aclaro. Estamos entonces. Muchísimas gracias, profesora. Con mucho gusto, que tengan una linda tarde. Gracias, profe. Buenas Con mucho noches. gusto, buenas noches.